Efectivamente, los símbolos aquí invocan a Cristo. Algunos son muy complicados, casi en código. Algunas líneas se juntan con las letras alfa y omega. Y en griego, una inscripción dice que Pedro está aquí. En la base de este santuario fueron encontrados algunos huesos humanos. No se nos permitió filmarlos, pero en 1965 el Papa Paulo VI declaró que eran los restos de Pedro. Nadie puede estar seguro, pero bien puede ser así. Si no fuera aquí, ¿dónde más estarían los restos de Pedro? No hay afirmación contraria a esta en Roma. Si hubiese alguien más que pensara tener los huesos de Pablo y Pedro, puede estar seguro de que hubiéramos oído sobre ello. Realmente los católicos lo creen. Reverentemente decorado en este su día festivo, el pie de la estatua de Pedro es gastado con el toque de los creyentes. ¿Pero qué hay de sus sucesores? Uno de los más sagrados y hermosos sitios en Roma es la Basílica de San Clemente, del siglo XII. Este lugar concentra gran parte de la historia de los principios de la iglesia de la ciudad. Estos arcos no son cimientos, sino el techo de una iglesia anterior. Muchos de los secretos de San Clemente yacen bajo tierra. El sacerdote dominicano Paul Lawler es un arqueólogo dedicado a desenterrarlos. Este esqueleto data del siglo X según las estimaciones del padre Lawler. Al descender aún más, se encuentran restos del primer siglo y de un templo pagano. Aquí restos de carbón del primer siglo sugieren el incendio de Nerón. Un complicado laberinto. Muchos argumentan que enfrentando al paganismo hubo típicos lugares de encuentro de los primeros cristianos en Roma. Lo verdaderamente significativo de este lugar en esta historia es el mismo San Clemente, usualmente considerado como el tercer papa después de Pedro. Han surgido leyendas acerca de él, pero sí existió y en su persona puede notarse una iglesia que comienza a desarrollar sus rituales. Lamentablemente, aquí la imagen de Clemente parece haber sido decapitada por el paso del tiempo. A sus pies los nombres de Pedro y Lino, supuestamente el primer papa sucesor del apóstol, del cual no sabemos nada. Clemente también es conocido por una carta escrita supuestamente por él. En esta carta, él dice al pueblo de Corintio que no pueden elegir líderes de entre ellos mismos, según su conveniencia. Que deben aceptar a los líderes que suceden a los señalados por los apóstoles. Que hay una sucesión. Le dice a la iglesia de Corintio que deben aceptar realmente a los líderes que suceden a los apóstoles y que no pueden elegir a quienes deseen. Entonces tenemos a Clemente aconsejando y enseñando más allá de Roma. De hecho, la carta no está firmada y habla de los líderes de la iglesia en Roma. Nos preguntamos con qué autoridad escribió Clemente esa carta. La persona responsable de bosquejar una carta es la persona responsable de expresar y representar lo que quiere decir su comunidad. Pero él habla de la iglesia en Roma, no de las iglesias en Roma que él representa. Por lo cual,
expresa consenso. Pero un papa no sugiere a alguien con poderes autocráticos, parciales o totales. Creo que es perfectamente cierto que Clemente no los tenía en esa época. Nadie en Roma poseía semejante poder. Pero una generación más tarde estaba allí el obispo de Roma. En la iglesia de San Pablo, sobre los muros son recordados todos los papas. Los 261 conforman la lista aceptada por la iglesia hoy. La lista, por supuesto, comienza con Pedro y muestra una continuidad entre los apóstoles y los papas. Pero la primera lista, diseñada por un obispo de Lyon, data del año 180. Desde Pedro hasta el tiempo de ese obispo, es una lista metódica, quizá demasiado. Nombra a 12 papas. 12, exactamente el mismo número de apóstoles de Jesús. Aunque existieron los obispos en el este, la evidencia muestra que no hubo un solo obispo de Roma hasta una generación después de Pedro. Asimismo, de acuerdo al obispo de Lyon, solo por casualidad, el sexto papa es nombrado Sixto. Todo se ve muy conveniente. Pero también surge una pregunta. ¿Por qué el obispo y la iglesia estaban tan interesados en tener una lista de los sucesores de los apóstoles? La respuesta es herejía. La temprana iglesia no fue un movimiento uniforme. Había una variedad de cristiandades. Cada iglesia tenía su propia historia de Jesús basada en una fuerte tradición oral. No nos sorprende que se desarrollara la herejía. Una de las primeras y más peligrosas fue el gnosticismo. Para los gnósticos, ellos, y solo ellos, eran susceptibles de redención. A través de la gnosis, se escondía el conocimiento que, según afirmaban, los llevaría a una verdadera comprensión de Dios y de ellos mismos. Los gnósticos más peligrosos fueron los que se infiltraron en la cristiandad. Un grupo en Egipto rechazó la reencarnación, negó que Jesús haya sido un hombre y que su cuerpo era un fantasma. Recogieron dichos, historias, produjeron libros. En 1945, una increíble biblioteca fue descubierta en el desierto de Egipto. Hoy alojada en un museo en El Cairo, es llamada por el lugar de su descubrimiento como la Biblioteca de Nag Hammadi. Contiene libros excluidos del autorizado Nuevo Testamento. Aquí el Evangelio de Tomás. Aquí el Libro de la Verdad, una preciosa colección de secretas enseñanzas. ¿Pero qué enseñanzas? ¿Qué verdades? La corriente principal de la cristiandad se autoprotegió de estas verdades secretas, identificándose con las escrituras oficiales, las enseñanzas de los apóstoles y de los obispos, especialmente el obispo de Roma. En todo el mundo católico actual, la Pascua es celebrada el mismo día. No siempre fue así. En el siglo II, la iglesia en Roma, con sus congregaciones de inmigrantes de todo el mundo conocido, era un microcosmos de la cristiandad en el imperio. Las congregaciones compartieron una fe, pero rindieron culto a su manera, con su lenguaje, costumbre y calendario.
El resultado fue la diversidad. Los primeros papas, con su conocimiento del griego, no tenían problemas para salir adelante. Luego, a finales del siglo II, fue elegido Víctor, el primer verdadero papa latino. Tuvo una pasión por la disciplina y la uniformidad. Impuso en todas las iglesias de la ciudad una misma fecha para celebrar las Pascuas. Cuando las congregaciones del Asia Menor protestaron, las amenazó con la excomunión. Los esfuerzos de Víctor por ordenar y uniformar a Roma repercutieron más allá del Mediterráneo. Desde ahora, en la unidad, disciplina y obediencia estarían las prioridades principales de los papas. La Iglesia se enriqueció a medida que la aristocracia imperial se unía a sus filas. Fue poseedora de importantes propiedades y hacia la mitad del segundo siglo empleó 46 ancianos y cientos de ciudadanos comunes. Pero su gran éxito creó resentimiento en Roma. En el año 247, la Roma pagana celebró 1000 años de prosperidad bajo sus dioses ancestrales. Pero era un imperio en decadencia. Sus enfermedades yacían en aquellos que se rehusaban a honrar a los viejos dioses, los cristianos. Eran comunes los disturbios contra los cristianos, y el emperador Decio lanzó un programa oficial contra la iglesia. Rápidamente surgió la persecución y la muerte en el Coliseo. Enfrentados a los horrores de la tortura y la crueldad del circo, hubo rendición en masa. Muchos de los creyentes enfrentaron el martirio. Los primeros en sufrir fueron los líderes de la secta cristiana, sus predicadores y obispos. La catacumba de San Calixto, adquirida por la iglesia en un tiempo de prosperidad, se convirtió en el lugar de sepultura de muchos de los perseguidos, incluyendo a los obispos. Y la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Hay crudas decoraciones, símbolos de la temprana iglesia. El símbolo de Cristo, el pez. En la pieza central de esta cruz está el buen pastor, ahora vagamente visible. Aquí probablemente un banquete pagano modificado para hacer la última cena. Y la paloma. Un ave se posó sobre la cabeza de Fabián. Un signo de Dios que, según los creyentes, indicaría que debía ser ungido papa. En la práctica ya lo era, aunque sin haber sido ordenado aún. Bien, Fabián está también enterrado aquí. Murió luego de una brutal tortura en una prisión romana. Después de su muerte, la iglesia retrasó la elección de un reemplazante mientras duró la persecución. Mientras tanto, el brillante Novatián dirigió a la iglesia. De línea firme, según él, aquellos que habían negado a Cristo durante las persecuciones no debían ser recibidos nunca más en el seno de la iglesia. Él se convirtió en el primer antipapa. La indulgente mayoría recordaba que Pedro había traicionado a Cristo y designaron a alguien menos capaz, pero de alma más generosa, Cornelio. Las persecuciones comenzaron nuevamente. El Papa Sixto II presidía un servicio en las catacumbas cuando a través del techo irrumpieron los soldados romanos. Para evitar daños a su congregación, se rindió y fue sumariado y decapitado, al igual que sus 3 diáconos. Los 3 diáconos también son recordados. No todos eran tan valientes.
el Papa Marcelino se derrumbó ante la presión y ofreció sacrificios a los dioses romanos. Murió en desgracia 1 año más tarde. Pero antes de su acto de traición, esta lápida fue erigida para él. Es importante. La primera vez que la palabra del Papa es reconocida como la del obispo de Roma. Los peregrinos aún se congregan aquí. A los sagrados restos de Pedro y de Pablo se le suman ahora los del obispo de Roma. Pero aún era una religión que crecía bajo la constante amenaza de la persecución. Luego llegó el cambio. Constantino, el poderoso Constantino, se convirtió en emperador. Este arco fue su testimonio de la milagrosa intervención de Dios en la batalla del puente de Milvan. Había visto una cruz resplandeciente en el cielo con las palabras: "Con este signo conquistarás". Se asume que aquella victoria, aquella milagrosa victoria, fue la razón de su conversión al cristianismo. Pero Constantino también fue un político. Otros emperadores persiguieron al cristianismo porque dividía al imperio. Constantino lo vio como una fuerza de unidad. En pocos meses fue pronunciado el Edicto de Milán, garantizando libertad de religión a los cristianos y a otros credos. Pero fue el cristianismo el más favorecido. Su beneficio a la Iglesia fue enorme. Promovió la fundación de la Iglesia de San Juan. Se convirtió en la iglesia catedral del obispo de Roma y aún lo es. Este magnífico baptisterio fue erigido para recibir a los nuevos conversos. Todas las construcciones y tierras confiscadas a los cristianos les fueron devueltas. Confirió del prestigio y grandeza del patrocinio imperial a todos los sitios sagrados de la Iglesia Católica. Lo más importante de la época fue construido aquí, sobre la tumba del apóstol, la Basílica de San Pedro. Pero si bien el emperador era cristiano, el Senado romano no lo era. En el año 324, Constantino abandonó Roma y fundó una nueva capital del imperio en el pequeño pueblo de Bizancio sobre el Bósforo. Lo bautizó con su propio nombre, Constantinopla. Constantinopla, la nueva capital, estaba destinada a ser la última defensa contra los bárbaros que amenazaban el flanco oriental del imperio. También estaba destinada a ser un nuevo centro para unificar al cristianismo. El sueño de Constantino pronto fue opacado por un predicador llamado Ario. Para Ario había solo un Dios que eligió crear a un ser semidivino, su Hijo. Entre Dios y Jesús, el Hijo, había una sustancial diferencia. La nueva herejía ariánica se arraigó y desperdigó. Para nosotros, en nuestro mundo material, es difícil de creer que en el siglo IV la naturaleza de Cristo era tema de debate hasta en el mismo mercado. La nueva religión de unidad estaba separando al imperio. Para restaurar la unidad, Constantino decidió reunir a todos los obispos del mundo aquí, en el pueblo de Nicea. Ahora, esto es todo lo que queda del concilio. La mayor parte bajo el agua. Pero fue el primer concilio de la Iglesia Católica y tuvo enormes repercusiones. Constantino, que orgullosamente se autodenominaba el 13º apóstol, presidía. El Papa no concurrió, pero envió a sus delegados.
El arianismo fue declarado herejía. Según decretó el concilio, Cristo era divino, de la misma esencia que el Padre. Constantino aprobó. Para regocijo y alivio de todos, las creencias de la Iglesia habían sido pronunciadas. En esencia, ese credo aún persiste. Creo en un solo Dios. El credo de Nicea continúa siendo el estamento fundamental de la fe católica. ¿Una iglesia unida, entonces? ¿Paz? ¿Tranquilidad? No, el arianismo fue silenciado, pero no suprimido. Aún no había paz en Roma. La iglesia mayor de Santa María fue la escena de un increíble episodio que llevó al poder al Papa Damasio. Fue una nueva era. Es una era de expansión, grandeza y extravagancia, de riqueza, de despliegue y de una considerable falta de misericordia. Él no teme, por ejemplo, usar a la milicia para hacer cumplir sus decisiones, eliminar la herejía, derrotar a sus rivales dentro de la misma Roma. Ningún papa anterior a su tiempo había podido simplemente llamar a la milicia y pedirle que suprima a los disidentes, pero Damasio lo hizo. Realmente llegó al poder cuando junto a sus seguidores debió sacar a un rival de su camino. En la lucha que siguió, 137 cuerpos fueron retirados, todos oponentes de Damasio. Ser papa era lucrativo y valía la pena luchar por ello. Pero también hay otro lado. Damasio también estaba ansioso de mejorar la calidad del culto. Por ejemplo, empleó a los sabios más capacitados de su época, a Jerónimo como su secretario, y lo comisionó para producir una nueva Biblia para la iglesia en Roma, en un lenguaje noble y sonoro. Y así el comúnmente aceptado latín fue aplicado para que la nueva Biblia de la iglesia durara 1000 años y más. Damasio fue un predicador de sociedad, en especial con las mujeres aristócratas. Esto le valió el apodo de el deleite de los oídos de las damas. Sus admiradoras persuadían a sus maridos a donar dinero para mantener y decorar los santuarios cristianos. Los mártires de la iglesia eran ahora distinguidos de la misma manera que los héroes de los ejércitos romanos. Damasio construiría una iglesia que encajara en el imperio. Aquel imperio comenzaba a darle la espalda a Roma. Italia fue regida por Milán y su obispo tenía acceso diario a los corredores del poder. Y en tiempos de Damasio había un obispo en Milán a quien tener en cuenta. Ambrosio, uno de los más importantes pensadores de la iglesia, reclamó que todos los obispos fueran sucesores de Pedro. Con Ambrosio, Milán se convirtió en la capital cristiana, lugar de grandes iglesias y restos milagrosos. Luchó por la ortodoxia, limitó el poder del emperador sobre la iglesia y hasta lo excomulgó. Aquí en Milán yacen sus restos. En sus días fue el líder de la iglesia occidental. Pero ni siquiera Ambrosio se opuso a Damasio. Él también necesitaba la autoridad de Roma y el prestigio de Pedro. Los Alpes brindaron una defensa natural a Italia, pero hacia el siglo V, esta frontera fue rota. Eurasia Central se agitaba mientras las hordas de bárbaros irrumpían en el imperio. Una de esas tribus era la de los hunos bajo el mando de Atila.
llegó a enfrentarse cara a cara con el débil Papa León I. Las legiones romanas no podían detener fácilmente a 100.000 jinetes a la carga. Era una fuerza imparable. Si bien Roma debía ser preservada, no podía ser preservada por la fuerza. No era lo suficientemente fuerte para defenderse. Y León fue el primer papa capaz de usar el enorme prestigio religioso de los apóstoles para atemorizar con eso al jefe bárbaro. Este relieve en la Basílica de San Pedro nos presenta el milagro de las figuras de los apóstoles en el cielo, amenazando a Atila, que había confrontado a León. Puede que no esté muy alejado de la realidad. Ciertamente algo atemorizó a Atila, y en 2 ocasiones León previno una matanza. Él adquirió gran reconocimiento por negociar tratos con los invasores. Básicamente, dejando que se lleven mucho oro, pero sin matar a mucha gente. La gente estaba contenta de estar viva, aún perdiendo riquezas. Salvar a los ciudadanos de Roma de las hordas de hunos fue recompensa suficiente, pero había más para León que la diplomacia. Constantinopla comenzaba a creer en sus propias fuerzas. Fue debidamente reconocido el estatus especial de Roma, pero aquí en la Nueva Roma, el Papa no era aceptado como la máxima autoridad. Surgió una crisis teológica. Se centró en la encarnación y naturaleza de Cristo. Detrás de muchos debates abstractos, la verdadera esencia de la cristiandad estaba comprometida. En las mentes orientales, estos asuntos solo podían ser resueltos por un concilio general. Fue organizado en Calcedonia. Muchos de los asistentes eran obispos orientales, pero León había armado a sus delegados con una carta. Clara y precisa, explicaba que Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente divino. Ambas naturalezas maravillosamente unidas en una persona. Fue calurosamente bienvenida por los padres del concilio. Pedro, gritaron, habló a través de León. La autoridad papal fue dotada por León de una nueva definición. Le gustaba usar el concepto de que él era el heredero de Pedro. Y esa noción de que heredaría todo lo de Pedro era muy fuerte. Cuando León hablaba, era la voz de Pedro y se podía oír mejor. Con León I, el trono romano encontró a un fuerte defensor de sus tradiciones y a un maestro constructor de su futuro poder. León I fue el primer papa llamado Grande. Con él, el papado se fortaleció y se hizo más invulnerable que nunca. Ciertamente fue la piedra.